Bienvenidos a Susurros de Alma. Gracias por estar ahí y creo que este viaje va a ser muy interesante en las próximas semanas, donde vamos a investigar, vamos a hablar, vamos a meditar, vamos a entrevistar, vamos a hacer muchísimas cosas. Para empezar, me gustaría explicaros de cómo he llegado a este punto y cómo he llegado a hacer este programa, que llevo mucho tiempo dándole vueltas. Todo empezó en el 2006, cuando un libro cayó en mis manos que se llama El Secreto. Este libro muchos lo habréis leído o por lo menos lo habéis oído de él. Es un libro sobre la ley de la atracción y por causalidad este libro llegó a mis manos a través de una profesora, una compañera. Leí este libro y me impactó mucho. Después de leerlo empecé a investigar todos los autores que habían escrito en este libro, que son varios autores, son 12 o 15 autores distintos. Investigué a cada uno de ellos y cada uno tenía una percepción distinta a lo que era la ley de atracción. Científicamente, otro por espiritual, otro por negocios, otros por diferentes percepciones. Entonces yo investigué cada uno de ellos y saqué mis propias conclusiones. Investigué otros autores que no tenían nada que ver. Investigué la parte científica por otra parte y la parte espiritual por otra parte. Y luego, más tarde, también llegó la parte psicológica, que también tiene mucho que ver la psicología con cómo nos comportamos y cómo afrontamos el día a día. Eso fue en el 2006. En el 2013 empecé a escribir mi propio libro sobre la ley de atracción. Esto tardé 2 años en acabarlo y lo publiqué en el 2016, si no me equivoco. Y tuvo mucho impacto, y aparte de eso hice una gira haciendo talleres y conferencias por todo el país. Conocí a mucha gente interesante del gremio y muchos autores distintos. En ese momento mis guías, mi intuición, que nuestros guías nos hablan a través de la intuición. Si decidimos escucharlos o no es otra cosa, pero nos hablan a través de la intuición. Mis guías me decían que esto era lo mío: enseñar toda la información que había aprendido, toda la información que había acumulado en esos años que llevaba estudiando para escribir el libro, que eran casi 8 años. Y me gustaba mucho y creo que me resulta fácil comunicar la información que yo sé. De ahí soy profesor, soy maestro de educación primaria y me gustaba enseñar, me gustaba estar dando a un público y que estén entusiasmados de lo que estás diciendo y quieren saber más, igual que los niños, pero con adultos es distinto. Luego, después en ese momento ya me estaban diciendo mis guías que tenía que dedicarme a esto, pero yo les ignoré y volví a la enseñanza y estuve trabajando de enseñanza hasta ahora, hasta hace nada. Y entonces se me ha llegado la oportunidad ahora de realmente dedicarme a este trabajo, que es mi trabajo, mi plan de alma, que es exponer todo lo que yo sé y todo lo que los demás, los expertos, saben sobre estos temas, sobre muchos temas distintos. Es un diverso, hay miles de temas que podemos hablar y lo que vamos a hablar durante las próximas semanas. Bien, al principio del programa os saludé con un saludo que se llama, que se dice Sawabona. Ahora, a los niños en el colegio, en mis clases, yo siempre les usaba este saludo porque es un saludo muy bonito. Y os voy a contar la historia detrás de este saludo. Es un saludo africano. Existe una tribu en el sur de África que tiene una costumbre muy bonita, verdaderamente hermosa, que cuando alguien se porta de forma inadecuada, lo llevan al centro de su aldea y entre todos le rodean
Durante 2 días, ellos le recuerdan a esa persona todas las cosas buenas que él o ella hizo en su vida, hasta ese momento. Esta tribu cree que cada uno de nosotros venimos al mundo siendo buenos y deseando seguridad, amor, paz y felicidad a los demás. Ocurre que en la búsqueda de nuestro lugar en el mundo podemos cometer errores, como cometemos todos. Y estos deslices son para ellos gritos impacientes de auxilio. Y lo que hacen es rodearles cada vez que pasan por su lado, y creen que en el anhelo de sentirse seres especiales, y buenos, a veces les llevan a fallar en su comportamiento. Entonces se reúnen para enderecerlo y reconectar con su verdadera naturaleza, que es lo que deberíamos hacer todos, recordándole quién es en realidad y que puede darle la mano de nuevo a su verdadero más profundo. Así cuando esto ocurre, todos se repiten, como el saludo que os he dicho, Sawabona, que quiere decir yo te respeto, te valoro y eres importante para mí. A lo cual la persona en cuestión les contesta Shikoba, que quiere decir entonces yo soy bueno y existo para ti. Fíjate qué hermoso, qué bonito la manera de sacar el amor de cada persona y decirle que no ha hecho bien, pero de manera amorosa. Me parece una manera muy amorosa de llevar a alguien otra vez a su centro, de decirle, mira, no estás haciendo bien, todos te reconocemos como eres, tú no eres así, lo has hecho de esta manera y deberías hacer de esta, y me parece una... Y por eso muchas veces en las clases, en mis clases, les decía Sawabona. Cuando alguien no se está haciendo lo que debería hacer o se está portando un poco así, digo, Sawabona. Y me contestaban, se tranquilizaban, me decían Shikoba. Ya sabiendo por dónde iba, ¿no?, el tema. Como dijo el jesuita del siglo XIX, de Pierre Teilhard de Chardin, estamos viviendo una experiencia humana breve, pero somos seres espirituales. Somos seres espirituales en realidad viviendo una experiencia humana breve. Que mucha gente piense que es al revés. Quien piense que somos seres humanos viviendo una experiencia breve espiritual. Pues no. Este sacerdote sabe lo que decía. Pues realmente, ¿qué somos? ¿Qué somos en realidad? ¿Somos este avatar? ¿Somos personas simplemente que andamos por este mundo, que nacemos, crecemos, vamos al cole, crecemos, vamos a la universidad, nos metemos un montón de información en la cabeza, buscamos un trabajo, encontramos el trabajo, compramos la casa, nos casamos, nos tenemos los hijos, ya hacemos mayor, nos ponemos enfermos y nos morimos? No hemos venido a hacer eso. No hemos venido aquí a vivir una vida donde no impacta. ¿Tienes una misión? ¿Tienes un plan de alma? Todo el mundo tiene un plan de alma. Ahora lo que vamos a hacer en las próximas semanas es buscar cuál es el tuyo y cómo puedo conseguir la información para saber cuál es el mío. Todos tenemos dones, todos tenemos herencias de nuestros antepasados y de nuestros padres, nuestros abuelos, que debemos limpiar, quitar capas, como suelen decir, y llegar a nuestro verdadero yo, nuestra esencia como persona, y intentar mejorar desde el amor siempre. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay varias maneras de hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que hay un problema. Darte cuenta de que quieres realmente llegar a tu esencia. De qué es tu esencia y cómo es. Tienes que llegar a ese punto de cuestionártelo. Luego
lo que yo haría, el siguiente paso que tomé yo personalmente, era empezar a meditar. ¿Por qué? Empezar a meditar lo que te lleva es bloquear tus 5 sentidos. Porque no piensas, no oyes, no hueles, no ves, no saboreas ni tocas nada. Estás simplemente dentro de ti. Bloqueas los 5 sentidos. Y lo único que vas a hacer es entrar dentro de ti y calmar tu mente. Es lo primero que tienes que hacer, calmar la mente. ¿Cómo hacemos eso? Concentrándonos en una sola cosa, la respiración. La respiración es fundamental en meditación. Debemos hacerlo largo y despacio, metiendo muy poco aire a la vez, respiraciones muy largas y muy lentas, y luego expulsando, luego entrando y expulsando. Esto es importante, pero lo más importante es lo que está pasando aquí, porque puedes estar 5 minutos y tu mente empieza ¿y qué voy a hacer hoy? Y mañana me voy a quedar con los amigos y esto y lo otro. Entonces lo importante al principio, porque mucha gente dice, yo no puedo hacerlo porque mi mente se va, no puedo hacerlo, mi cabeza no me permite hacerlo, soy demasiado nervioso. No, todo el mundo puede hacerlo, no hay excusa. Y eso es lo primero que tienes que hacer al principio, es darte cuenta de que tu mente se va y volver a la respiración. Concéntrate en la respiración. Imagina, lo que solía hacer yo es imaginar cómo entra el aire y cómo sale el aire. Cómo entra el aire, imaginar los pulmones llenando y vaciando de aire, llenando y vaciando de aire. Y así tu mente está ocupada, está pensando en eso. Entonces estás aprendiendo a concentrarte en una sola cosa. Y cada vez que se va, darte cuenta y volver. Eso es la primera misión que tienes. Una vez que consigues eso, no hace falta que pienses en la respiración. Ya te puedes ir donde quieras. Puedes centrarte en otras cosas. En cosas que quieres hacer, objetivos que tienes, sitios donde quieres estar. Puedes ir a cualquier sitio donde no has estado nunca e imagínate que estás allí. Vivir experiencias realmente buenas, realmente maravillosas. Pero lo primero que tienes que hacer, concentrarte en una sola cosa. Entrenar la mente, calmar la mente, callar la mente. Esto es muy importante en las primeras veces. Una vez que consigues eso, más adelante vamos hablando a partir de ahí, a partir de saber de que esto no eres tú, ni eres una persona, una cosa física, ni eres tu nombre, ni eres tu profesión, ni eres lo que tienes. Y uno de estos es el mayor error en el occidente. Pensamos que somos médico, que somos farmacéutico, que somos abogado, profesor. No somos eso. No somos eso. Trabajamos como ello, pero no somos eso. Piensas que eres tu aspecto físico. No, yo soy bajito, yo soy alto, yo soy gordo, yo soy flaco, soy canoso, soy calvo. No eres tu aspecto físico. Este es solo un avatar a una cosa mucho más grande. Y todos lo somos. No hay nadie más grande que nadie. Todo el mundo es igual. Esto es lo más importante saber. Para empezar todo este viaje que vamos a hacer, es importante saber de que tú no eres ni una profesión, ni una persona física, ni el dinero que tienes, ni lo que no tienes. No eres pobre, no eres rico, no eres nada de eso. Todo lo que tenemos aquí de todos los modos es prestado, porque todo el mundo viene sin nada y todo el mundo se va sin nada. Todos nacemos de la misma manera y todos morimos de la misma manera. No hay nadie diferente. Así es la vida física. Pero podemos hacer cosas grandes aquí. Y cosas grandes no estoy hablando de cumplir objetivos de soy el mejor jugando baloncesto o el mejor jugando al fútbol. Son logros, sí señor. Pero no son cosas que que estás dando un servicio a los demás. Estamos aquí para ayudar a los demás, para ser compasivos, para ser bondadosos, para ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ayudar yo a los demás? Hay que ser bondadoso, compasivo, no juzgar,
Es otro tema que vamos a hablar en las próximas semanas, de los prejuicios que tenemos todos. Algunos que hemos creado nosotros y otros que vienen de lo que hemos aprendido desde que nacemos por la gente que nos rodea, incluso de generaciones anteriores en nuestros genes. Iremos hablando de estos temas, de constelaciones familiares y cosas así, para ir quitando capas cada semana y mejorando en esta vida física, para que sea más llevadera, para que sea más tranquila, para que tú como persona te sientes mejor contigo mismo, y sintiéndote mejor contigo mismo te vas a sentir mucho mejor con los demás, créeme. Bien, pues no les voy a meter más información hoy. Ser buenos. Dentro de pocos días vamos a tener otro vídeo más y tenemos una entrevista muy especial que os vamos a colgar en YouTube en muy pocos días. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya ayudado, aunque sea un poquito, en este primer programa. Hasta la próxima. Sababona.